proféticamente Israel, con la creación del Estado palestino, se vería prácticamente empujado a una guerra de autodefensa. Lo que está a punto de hacer la ONU no es dar lugar al surgimiento, al nacimiento de una nación, sino a parir un monstruo, que lo único que va a hacer es, de acuerdo a las profecías bíblicas, llevar a la Tercera Guerra Mundial. Es cierto que Israel va a afrontar un tiempo de tribulación muy cercano, pero también en ese tiempo de tribulación estarán presentes los apóstatas y los tibios, téngalo por hecho, y con más razón todavía, porque son aquellos que se han revelado al Evangelio, a la palabra de Dios y a su santa doctrina. Es ser que como pueblo de Dios, como iglesia y ustedes como estudiantes de la palabra de Dios, entiendan que hemos llegado a un nivel en el cual no podemos quedarnos callados ante el pecado que atinge al pueblo de Dios. Hoy en día, la apostasía nos obliga a tomar medidas trascendentales, contundentes y claras, a no querernos parar en mitad del camino, a querernos parar en mitad del puente cuando hay dos extremos a los bandos. Hoy muchos predicadores y pastores, hermanos, son cómplices de la apostasía y participantes de ella. Una de las razones mediante las cuales se hacen partícipes de la apostasía es cuando no quieren tomar partido ni por uno ni por otro. Actúan como el camaleón, acomodándose a las doctrinas según los intereses económicos a veces, o las amistades que los vinculan con predicadores, con hermanos y con amigos. Y por guardar sus relaciones humanas y por guardar la amistad con el hombre, han perdido su amor a Dios. Se han entibiado. La palabra de Dios a mí me dice en el libro de Judas, capítulo 1, en el único que tiene, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarles a que contendáis, peleen, disputen, luchen ardientemente, no tibiamente, no tímidamente, no cobardemente, por la fe, porque el justo por la fe vivirá y la fe salva. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, y también mujeres, habrá que decirlo, han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Señor soberano. Cuando la palabra de Dios habla de hombres impíos, no se refiere a inconversos. La palabra impío en el idioma hebreo es una palabra que implica, escuche bien, a personas que, habiendo conocido la verdad, deciden predicar la mentira por ganancia deshonesta. La palabra de Dios en el libro de Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán? Dos cosas: el impío y el pecador. Pecador es el inconverso, el que nunca conoció la palabra de Dios, vive muerto en sus delitos y pecados. Pero el impío está en peor lugar. Impío en la Biblia es aquel, lo repito una vez más, que prostituye, escuche, prostituye su llamado y ministerio. Para nosotros los judíos nunca impío es el inconverso. Impío es el pueblo rebelde, el ministro descarriado, el sacerdote contaminado, el profeta falso. Por ende, la palabra impío en el idioma hebreo se aplica con una connotación a la ramera. Son palabras muy parecidas, soná en hebreo. Esta palabra, impío, lo repito una vez más, involucra únicamente a un pueblo que se rebela contra la verdad después de haberla conocida y después comercializa con ella. En pocas palabras, impío es el prostituto espiritual, la prostituta espiritual, ramera, como lo llama el libro del Apocalipsis, la gran ramera, madre de las hijas. Dice que es madre de las rameras, y si es madre, tiene hijas tan rameras como la madre. Y esta ramera espiritual, embriagada de los santos y de los mártires, no dice manchada de sangre, dice embriagada. No dice manchada de sangre, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de la fe. Le espera un terrible juicio. Y estas hijas de la ramera, que es duro decirlo, ¿no? Hijas de ramera, doctrinas diabólicas, están destruyendo la fe del pueblo de Dios. Como nunca antes, estamos viviendo en vivo y en directo, escúcheme bien, el tiempo de descarrío más grande de la historia de la iglesia. Literalmente, estamos siendo bombardeados por mercaderes de la fe, por prostitutos espirituales, que han prostituido el ministerio al cual una vez fueron llamados. Hombres santos,
hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de sana doctrina, de excelente testimonio, hoy están enseñando contra lo mismo que antes predicaron. Increíble. Pareciera que hubiera venido una amnesia colectiva sobre muchos de ellos. Y literalmente se están cumpliendo las palabras del Hijo de Dios que dijo: aún los escogidos serán engañados. Hombres escogidos, mujeres escogidas, rescatadas del mundo de pecado, de la vida de perdición, puestas en la vida eterna, en el camino de la vida eterna, encaminados para la salvación, que se bautizaron y hasta hablaron en lenguas, que fueron llamados al ministerio y preparados por el Espíritu Santo para enseñar la verdad, hoy en día se han convertido en auténticos ladrones, comerciantes de la fe, y han convertido la casa de Dios no solo en una cueva de ladrones, es lo menos que han hecho. Han convertido inclusive los altares de Dios en auténticos prostíbulos. Prostíbulos. Cabaret. Hoy en día, ¿cuántas iglesias ya no recogen la ofrenda y el diezmo en el alfolí? No, señores, eso parece que pasó de moda. Ahora tiran la plata al púlpito y los predicadores corren como locos sobre los billetes. Auténtico cabaret. Le tiran un billete a la mujer para que se quite una prenda. Y presentan la imagen de un Dios prostituta. Y déjeme decirle que el Hijo de Dios y el Santo Padre, bendito para siempre, el Dios de Israel, no es una prostituta trabajando en la avenida Arequipa y Larco, brindando favores y milagros a cambio de dinero. Ese no es el Dios de la Biblia, mi amigo. El favor de Dios no se obtiene con dinero. Dios no está en venta, tampoco su milagro, su bendición, su prosperidad, su salvación, la vida eterna. Pero lo cierto es de que Martín Lutero tuvo que enfrentarse contra un sistema corrupto, al igual que lo tuvo que hacer el mismísimo Mesías contra los fariseos y los saduceos, que habían hecho de la casa de Dios una cueva de malvivientes, de ladrones. Martín Lutero se levantó contra todo el orden instituido por la Iglesia romana. Era un sacerdote católico que se rebeló contra el orden imperante, la venta de indulgencias, el perdón de pecados a cambio de dinero, rescatar las almas del, entre comillas, purgatorio, que ni siquiera existe. Todas esas doctrinas de Martín Lutero fueron combatidas, y no solo por él, por John Hus, Zwinglio, Calvino, hombres que dieron su vida, por defender el principio de que solo la palabra de Dios es la fuente de la vida eterna y de la revelación de Dios y el consejo del Eterno para la humanidad. Hombres que pagaron con su sangre pagaron el precio de seguir a un Dios vivo y verdadero que todo lo da por amor y gratis, a un ser humano perdido que no tiene cómo pagar el favor de Dios porque no hay con qué pagarle algo a un Dios eterno que no se deja corromper. ¿Y qué le vamos a dar a Dios si Él es dueño de todo? Y hoy en día son los mismos hijos de Lutero, los hijos de Calvino, los hijos de la Reforma, los protestantes, los que protestaron, por eso se les llamó protestantes, porque protestaron contra la tiranía papal y la doctrina satánica que se estaba predicando en aquel tiempo, 1500, 1521, 1522, 1523. Así fue como la Iglesia Católica se llegó a ser un verdadero imperio comercializando con la fe de la gente, con la necesidad de la salvación de todo ser humano, con la necesidad del perdón, de la bendición, de la ayuda divina. Y estos hombres, estos reformadores, estos protestantes, y voy a utilizar mucho la palabra protestante, a los cuales la Iglesia Católica los llamó de herejes. Herejes los llamaron a todos los que se oponían a la Iglesia Católica, incluía judíos y evangélicos, que se opusieron a la autoridad de la tiranía papal. Estos protestantes protestaron por una razón justa. Estaban vilipendiando el Evangelio, prostituyendo la palabra de Dios, y tuvieron el coraje y los pantalones que hoy en día muchos no quieren tener. Y denunciaron la premeditación, la alevosía y la ventaja de un robo siniestro que estaba realizando la Iglesia Católica contra la humanidad entera. Lo cierto es que si Martín Lutero en este momento volviera a la vida, se pega un tiro al ver que sus propios hijos protestantes están haciéndolo igual o peor que la ramera católica. ¿Qué diferencia entre una venta de indulgencias y una maratónica en enlace? ¿Cuál es la diferencia? Si no es lo mismo. Cambiaron la palabra indulgencia y lo llaman pacto, cuando todo estudioso de la Biblia sabe que el que hace los pactos es Dios. Hizo 7 pactos con la humanidad y el último es el nuevo pacto y el Nuevo Testamento. Esta es la sangre del nuevo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor, que por ustedes se derrama para salvación. ¿Oyó? Nuevo pacto, Nuevo Testamento, y no hay más pacto que Él. Y el último altar que se levantó fue puesto entre la tierra y el cielo, donde murió el Hijo de Dios derramando su sangre a favor de la humanidad. Pero hoy en día, ustedes miran a los predicadores en las radios
en los canales de televisión, en los púlpitos, en las iglesias, en los coliseos, en los mega eventos, en las mega iglesias, robando el money al cash, dejando en la luna a la gente, y ese dinero mal donado, termina en un enlace con el infierno. Sí, claro, esos tres. Sin duda alguna, es una vergüenza lo que están haciendo, explotando al pueblo de Dios. Yo me pregunto si Martín Lutero estuviera vivo, mejor dicho, ¿por qué no nos preguntamos si Samuel o el profeta Elías estuvieran vivos? Degollarían a estos delincuentes. Pero ahí viene un factor, es que están juzgando al ungido de Dios. Pues bien, mis hermanos, esta noche estudiaremos el tema juzgar no es pecado, porque Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Den un aplauso fuerte al Señor. Frecuentemente se ha satanizado una palabra dentro de la iglesia. Se llama la palabra juzgar. Esta palabra juzgar aparece tantas veces en la Biblia, muchísimas. Basta abrir la concordancia y darse cuenta que la Biblia habla mucho de juicio. Habla de un juez soberano que es Dios y de los juzgados que son sus ángeles y los humanos. Dios no juzga gatos, perros, chanchos, juzga ángeles y humanos. Él es el juez supremo, el santo Dios, juez del universo. Pero escúcheme bien, hoy en día se ha enfatizado solamente un lado de la medalla, que solo Dios puede juzgar. La palabra de Dios muchas veces, mi amigo, puede aparentar contradicciones, pero nunca las ha tenido ni las tiene. La palabra de Dios tiene un lado A y un lado B, hay que escuchar el lado A del cassette y el lado B también para sacar la conclusión correcta. La palabra de Dios es clara, hay que saberla estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay que escudriñarlas porque en esa nos parece que está la vida eterna. Es cierto que solo Dios puede juzgar, nadie lo va a negar. Dios es el juez soberano. Pero ¿será que nosotros los humanos tenemos, escuche, prohibido juzgar? Esta noche quiero explicar dos terminologías de juzgar, dos significados. El significado literal, lingüístico, que presenta un diccionario, y el lenguaje jurídico, que habla también acerca de juzgar, en sus respectivas variantes. En el diccionario de la lengua española, o de cualquier idioma, define la palabra juzgar como diferenciar, distinguir, comparar, discernir. Discernir significa juzgar. Hacer separación. Esto sí, esto no, eso es juzgar. Evaluar bajo la razón y los sentidos. Evaluar bajo la razón y los sentidos. ¿Qué me dice a mí que esto es de madera? Los sentidos. Yo veo que es madera, café, pintada y barnizada. Ahora por eso estoy pecando, porque estoy emitiendo un juicio de valor. Aparentemente juzgar es un pecado. No hay que juzgar. Y hoy en día, esta famosa frase de no hay que juzgar se ha convertido no en una excusa, se ha convertido en un escudo para la impunidad de los falsos ministros. Se creen intocables. No hablan de inmunidad, hablan de impunidad. Y frecuentemente, para evitar ser juzgados, utilizan pasajes bíblicos como el que voy a mostrar, pero el que en honor a la verdad desenmascara a ellos mismos. Claro, es que como dice mi amigo Ayatensi Bonilla, teólogo, juzgar, texto fuera de contexto es un pretexto. Es un pretexto. Se agarran de un versículo y a veces hasta de medio versículo para tratar de encubrir sus infamias, sus falsas doctrinas, su falacia, su comercio de la fe y su manipulación sobre la gente. Quiero hacer antes una diferencia entre dos iglesias, Berea y Tesalónica. En el libro de los Hechos se resalta el hecho de que en la iglesia de Tesalónica les faltó escudriñar la Escritura. Y Saulo de Tarso, Rav Shaul, destaca el hecho de los bereanos, que comparaban en las Escrituras si lo que se predicaba era verdad o no. Y nunca en ningún momento los apóstoles bíblicos
Dijeron, ustedes son unos incrédulos, hijos del diablo, mentirosos. ¿Cómo se atreven a querer comparar en la Escritura si lo que predicamos en nosotros es verdad o no? Nada que ver. Ustedes tienen que creer y punto. No, ellos más bien resaltaron, querido. Resaltaron el hecho de que la iglesia estaba comparando. Ellos se alegraron y dijeron, hagan como ellos, nobles de Berea, que compararon en la Escritura si lo que nosotros decíamos era o no verdad. Pero hoy en día todo el mundo traga cuento, todo el mundo traga fábula. Antes nosotros teníamos que contender ardientemente por la fe contra testigo de Jehová, mormón, budista, hinduista, islámico. Ahora tenemos que contender por la fe contra el mismo evangeloco. No digo evangélico, digo evangeloco, porque estos tipos han perdido la razón. Estos no predican el evangelio, son evangelricos. El evangelio de estos evangelistas. Mateo capítulo 7. Por favor, tengan la amabilidad de ir a ver. Y se van a dar cuenta cómo manipulado y le hacen decir al Hijo de Dios lo que Él no dijo. Y quiero entrar a esto también, antes de meterme en el tema ya, con el versículo, quiero explicar la segunda acepción de la palabra juzgar. Si bien es cierto desde el punto de vista lingüístico, la palabra juzgar significa discernir, diferenciar, comparar, sacar al descubierto, hacer una comparación, un análisis basado en la razón y los sentidos. Debo añadir de que a nosotros Dios no solo nos dio la razón y los sentidos, a nosotros Dios nos dio el Espíritu Santo, por favor. Una fuente mayor de conocimiento que cualquier ser humano natural, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para eso son locura y no las puede entender. A nosotros Dios nos dio su Espíritu Santo para que esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón humano, sean reveladas a los que le aman. O sea que nosotros tenemos el privilegio de no solamente usar el cerebro, de mirar con los ojos, escuchar con los oídos y percibir con los sentidos, sino que nos dio el Espíritu Santo, un paladar espiritual para reconocer qué es veneno y qué cosa es doctrina sana. Pero hoy en día pareciera que el diablo tiene un problema contra uno de los 9 dones del Espíritu Santo. El diablo no está peleando contra el don de lenguas, el diablo no está peleando contra el don de sanidad. Por favor, el diablo está peleando contra el don de discernimiento de espíritus. Ese es el problema del diablo, el don de discernimiento de espíritus. Claro, pero si te dicen en la iglesia, juzgar es pecado, no hay que juzgar, solo Dios puede juzgar, cállate, Dios te va a maldecir. Ya me voy adelantando en algo. Cuando un predicador te diga, no hay que juzgar, 2 cosas quiere hacer contigo: castrarte la lengua, amputarte el cerebro y convertirte en un burro, no en una oveja. Maniatarte, colocarte una camisa de fuerza en la conciencia, una camisa de fuerza en la conciencia para que no tengas reacción, anular tus facultades mentales, tu reacción espiritual, mellar tu dignidad y convertirte en un terreno fértil, no para sembrar, sino para explotarte. Porque los líderes sectarios no están detrás del dinero. ¿Usted qué cree que Cash Luna, Maldonado están detrás del dinero? Nunca un líder sectario se levanta para robar dinero. El líder sectario se levanta primero para tomar poder sobre la mente de la gente, para manejarlas como robot, y cuando ya las tiene a disposición, ese momento viene el asalto. Pero por favor, es lógico pues. Cuando me secuestraron en el Ecuador el año pasado, lo primero que hicieron fue amordazarme y después colocarme la pistola. Primero te amordazan, después te colocan la pistola. Eso es lo que hacen ellos, te amordazan. Y la segunda acepción de la palabra juzgar, le digo, es hacer justicia. Esto es importante. Yo soy abogado y en el derecho, juzgar significa, escuche, recolectar información y datos para emitir un veredicto. Recolectar información, datos y pruebas para emitir un veredicto. Pero no bajo mi antojo, sino bajo una ley previamente establecida. Escuche bien, bajo una ley previamente establecida. El juez no puede juzgar bajo sus propias convicciones. Hay una ley que debe cumplir aún el mismo juez. El juez no puede cometer prevaricato, no puede dictar una sanción contra la misma ley. El juez tiene que ser un conocedor de la ley para emitir sentencia. Imagínese de que el juez termina absolviendo al culpable y declarando, absolviendo al culpable y condenando al justo. Con la ley en la mano, ese juez va a la cárcel por haber fallado contra la justicia, por haber fallado contra la Constitución y las leyes.
El juez tiene que recabar información, pruebas, datos, nutrirse, escuchar las versiones para luego emitir un veredicto, luego de un análisis profundo. Y si los asuntos de esta vida necesitan tanto estudio, imagínense cuánto más las cosas espirituales que son eternas. Pero ahora nadie quiere ser juez. Como dijo un amigo mío, pastor en Honduras, y disculparán lo grosero de la frase, pero creo que aquí vamos a tener que hablar las cosas claras. Estamos con gente que está estudiando para predicar la palabra de Dios. Estamos hablando con predicadores futuros que tienen la obligación de preparar gente para llevar al cielo, no Walt Disney. Escuche bien, hay 3 tipos de predicador. El que conoce la verdad y la predica es un valiente. El que conoce la verdad y la calla es un cobarde. Pero el que dice, Dios juzgará, es un imbécil. Que no quiere asumir el lugar que Dios le ha dado, de predicar la verdad aún poniendo su vida en juego. Quiere lavarse las manos, como Poncio Pilatos, como si Poncio Pilatos fuera menos culpable que Herodes. La palabra juzgar en el griego aparece como la palabra krinos. Y la palabra crino en el griego significa separar, distinguir, diferenciar, escoger, preferir, interpretar, resolver. Eso significa. Y la palabra anacrino, que aparece en la Biblia también, es una variante, que significa examinar hasta lo más profundo, investigar con ahínco, analizar al detalle, anacrino. Estas palabras son bíblicas y se aplican no para los inconversos, sino para los hermanos. Mateo capítulo 7:1 se ha convertido en el caballito de batalla para justificar lo injustificable, para lo bueno llamar lo malo y a lo malo llamar lo bueno y tapar la conciencia de la gente que reacciona, que piensa. El verdadero creyente tiene 3 fuentes de defensa: la Biblia, el Espíritu Santo y el cerebro. Donde que usted va a una iglesia y deja de lado el cerebro, se fregó, se arruinó solito. Usted no puede dejar de lado el cerebro. En la iglesia es donde más necesita cerebro ahora, más que en la calle. Hoy en día los asaltantes ya no están en el jirón de la Unión, están en los púlpitos de muchas iglesias, no de todas, pero tal vez de la mayoría. Hombres que abren una iglesia de la noche a la mañana, y no porque Dios los llama, porque en el ministerio hay 3 tipos de pastores, como una vez me enseñó el pastor Eliseo de la Cruz. 3 tipos de pastores: los que Dios llama, los que se meten y los que son puestos por los hombres. La gran realidad. ¿Quién puede negarlo? Hoy en día, mi hermano, tristemente, si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy, ¡ay, Dios mío! Con que el Señor se lleve el 30% puede darse por feliz. Porque la mayoría no lo ama, no lo espera, ni predica el arrebatamiento, que es otro de los temas que más adelante vamos a ver en un video. Es el tema más combatido por los apóstoles de la prosperidad. Nunca tú vas a ver, escúchame bien, salvo un milagro. Pero eso tendría que incluir arrepentimiento y desistimiento de falsa doctrina. Nunca tú verás a Cash Luna, a Guillermo Maldonado hablar del arrebatamiento, porque no creen en eso. Y eso muy pocos lo saben. Pero esta noche van a ver un video donde demuestro que ellos no creen en el arrebatamiento. Es más, combaten, se burlan del arrebatamiento. Si hay algo que están combatiendo estos líderes apostólicos y apóstatas, es la doctrina del Apocalipsis. Son archienemigos del Apocalipsis. Dicen que el Apocalipsis es histórico, son historicistas, son posttribulacionistas. No creen en el cumplimiento literal y futurista del Apocalipsis, dicen que todo se ha cumplido. Entonces yo tengo una pregunta para ellos: ¿cómo así todavía están en la tierra, no en el lago de fuego por blasfemo? Claro, el fin del mundo ya debía haber ocurrido. ¿No ve que ya todo se cumplió? ¿Qué hacen en la tierra? Y como estos predicadores no quieren ir al cielo, están construyendo su propio Vaticano. Su propio Vaticano, todo el mundo quiere ser apóstol. Yo ya di una conferencia sobre el neoapostolado, por tanto no repetiré el tema. Mateo capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís serás medido. Tome en cuenta la palabra medir. Medir. Tome en cuenta la palabra medir. Por favor. Escuche. Entonces viene lo siguiente. Ese momento cuando estos predicadores solo leen el verso 1 y el verso 2, amedrentan. Escuche. Amedrentan a la oveja. La amedrentan. Hermano, Dios quiere que tú le sigas por amor, no por temor.
En la iglesia verdadera, el Señor es el pastor. En la iglesia desviada y en la deliberadamente secta, el pastor es Dios. Incuestionable, intocable, inaccesible. Ahora andan con guardaespaldas estos cobardes. Con guardaespaldas. Y tienen la sinvergüenzura y la osadía de pararse en el púlpito y decir a la gente, confíen en Dios, cuando ellos mismos no pueden ir ni al baño solos. Cobardes. Increíble. Esto es una burla. Es una burla a la inteligencia del ser humano, al raciocinio más básico y elemental. Yo digo, ¿cómo puede ser posible, por Dios, que un ateo que mira la maratónica se dé cuenta que estos son unos ladrones? El ateo que no tiene el Espíritu Santo se da cuenta. Y los hermanitos dicen, no hay que juzgar al ungido. El ateo tiene más discernimiento. El católico que tal vez cree en Dios, pero nunca leyó una Biblia, dice, estos tipos dicen más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el mendigo no tiene de dónde dar, pobrecito, pobre mendigo, no tiene derecho a Dios. El católico se da cuenta. Entonces con este versículo amedrentan a la gente, amedrentan, porque lo descontextualizan. Y creen que lo que Jesús está haciendo aquí es prohibir juzgar. Como si el Hijo de Dios estuviera diciendo aquí nadie tiene el derecho de pensar. ¿Cómo puede ser posible, yo digo, que la Constitución Política del Estado del Perú reglamente la libertad de expresión y sin embargo sean las mismas iglesias las que ahora lo coartan? Qué curioso. La ley peruana resultó ser más sabia que la Biblia. Claro, el gobierno reglamenta la libertad de expresión, pero en la iglesia usted no puede opinar porque es el ungido de Dios y Dios te va a maldecir. ¿Qué es eso? Eso es un tribunal de inquisición, no es una iglesia, mi amigo. Es una basura lo que están enseñando. Aquí Jesucristo, Yeshua HaMashiach, jamás, nunca enseñó a no pensar, a no juzgar, a hacer la política del avestruz, esconder la cabeza y dejar el cuerpo afuera cobardemente ante la impunidad y el pecado. Es una vergüenza lo que están predicando. Y dice el verso 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas primero a ver la viga, el tronco que tienes metido entre tu propio ojo? ¿Cómo le podrás decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí tenés un tronco metido en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Ay, ese rato la gente se agarra la cabeza y dice, ay, mejor me callo, mejor me hago el ciego, sordo, mudo, tonto. Shakira. Ciego, sordo, mudo, torpe, ciego, testarudo. ¿Y creen que con eso han hecho la voluntad de Dios? Dice, no, yo seguro tengo que tener mi viga en el ojo, mejor me callo. Me hago el tonto, el que yo no he visto nada. Árbitro de fútbol, ve el penal y no lo cobra. Para evitarse el problema, claro, ¿quién va a cobrar un penal en el último minuto a favor del visitante en estadio lleno? Tendré un suicida. Un suicida. Pero hay suicidas que hacen lo correcto. Que dicen, a mí no me importa, la ley dice que esto es penal y esto es penal. Un árbitro de fútbol a veces resulta más justo que un predicador. ¡Qué vergüenza! Entonces, mire, le dicen a la gente, si tú tienes una viga en el ojo, tú no puedes juzgar. Ahora entonces yo me pregunto, ¿y qué tal si no tiene la viga? Me pregunto solamente, ¿qué tal si no tiene la viga metida entre los ojos? No hay nada que le impida ver la verdad. No hay nada que le impida la realidad, ver la realidad y el pecado ajeno. Y no es de que nosotros andemos buscando el pecado entre los demás para tener de qué acusar. No, señor. Aquí nosotros no estamos discutiendo si Adán y Eva tenían ombligo o no. Ese no es un problema teológico relevante. Aquí estamos discutiendo si la salvación, el favor de Dios se compra con dinero o no. Este no es un tema cualquiera, mi amigo. Millones de personas murieron por luchar por este tema. Aquí yo no me puedo hacer loco con semejante tema. ¿Cómo puede ser posible que un musulmán está dispuesto a vivir por su fe, morir por su fe y matar por su fe? Y un evangélico venga y diga, Dios es amor y paz. Viva el pecado, viva el libertinaje. No, yo no soy quien para juzgar, que Dios se encargue del asunto. Entonces, ¿para qué tú estás ahí? Sino para predicar la verdad y combatir el pecado. ¿Cómo quieres combatir el pecado si no quieres decir la verdad? Es que claro, el que tiene cola de paja no se arrima al fuego.
Eso es lo que está pasando con mucho predicador. Los predicadores no quieren meterse en el fuego porque saben que van a ser los primeros en arder en él. Ese es el problema. Ahora mire, nunca enseñó a no juzgar, lo que enseñó es cómo juzgar. Y mire, le voy a demostrar. Verso 5. Hipócrita, saca primero la viga que tenés entre tus ojos. Entonces verás bien, verás bien, verás bien, verás bien, verás bien. No a medias, no miope, no pirata con un ojo tapado, no, vas a ver bien. Para dejarle la paja incrustada en el ojo de tu hermano. Déjasela nomás, vas a ver que la paja está bien ubicada y te vas. ¿Eso dice? No dice, dice para sacar. No dice que le deje, dice que se la saque. Entonces nunca prohibió sacar la paja de ojo ajeno. Lo que enseñó es cómo. Primero quitando la viga del ojo propio para sacar la paja de ojo ajeno. No hacerme loco ante un pecado que pone en peligro la salvación de muchos. Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Tened cuidado vos, le dijo, de lo que estás enseñando y de lo que vivís. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñás, porque haciendo esto te salvarás vos mismo y los que te oyeren. Ah, mijito. O sea, aquí no estamos discutiendo cualquier tontera. Aquí estamos discutiendo algo que es de vida o muerte y no a la tumba, vida eterna o muerte eterna, salvación o condenación. Nosotros somos colaboradores de Dios para predicar la palabra de Dios y Dios está combatiendo el pecado y el primer pecado que combate Dios es el pecado de su pueblo. Pero nosotros no nos queremos meter en la lucha, no, que Dios luche solo. Entonces, ¿para qué te llamaron al ministerio? Mejor andate a pelar papas a tu casa. Si tú no quieres tomar parte, no te alineas ni con la verdad ni con la mentira. Dices, no, Dios juzgará ni en la verdad ni en la mentira, ni con Dios ni con el diablo. Hipócritas, esos sí son hipócritas. Camaleones que se ajustan a la situación. Hoy día predican o reciben a un predicador de sana doctrina que exhorta contra el pecado, promueve la santidad, el arrepentimiento. Y mañana están recibiendo un predicador que viene, pacte con Dios ahora, haga un voto de su dinero, entregue su celular, traiga su cartera. Hermanos, levanten las manos, amén, este es un asalto, traigan. Lo mismo. Hermanos, cierren sus Biblias y abran la billetera. Y no a Lucas 20, sino a 20 Lucas, cáiganse. Hermanos, vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Y tú dices, hey, por fin van a hablar de profecía bíblica. Sí, pero te van a arrebatar la billetera. Eso es lo que está pasando. 80% de las iglesias, escuchen, 80% de las iglesias se han desviado de la sana doctrina. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. ...80% de las iglesias se han desviado. Y quiero decirle algo, eso se desvían porque el pastor desvió su corazón. Tal cual el pastor, tal cual la iglesia. Hombres amantes del dinero, no de Dios. Corruptos. Y después dicen, no hay que juzgar. Lo que quieren es hacerte callar. Y si vos sos gil, te hacen callar. La Biblia dice claramente que cuando saques la paja del ojo de la viga, saques la paja. Pero ahora yo me pregunto, voy a poner ejemplos claros. Llega un padre de familia a su casa temprano y se da con que el muchacho no llegó. Son las 3 de la mañana y el chico no llega. Y cuando le llegó a las 3:30 de la mañana, 4, borracho, a hacer escándalo a la casa. Patea la puerta, al perro, tremendo relajo, despierta a los vecinos, tremendo escándalo. El padre se despierta de la cama, dice, este ya llegó, ahora sí lo agarro de pescuezo. Baja las gradas y le dice, ¿y tú qué te crees? ¿Cómo así me llegas aquí a las 4 de la mañana? ¿De cuándo aquí tú vienes aquí como esto si fuera un hotel, un motel o qué crees que es esto?
esta es mi casa, vas a respetar. Escúchame bien, le dice. Tú no tienes el derecho de venirme borracho a esta casa. Es más, no tienes por qué tomar. Y el hijo va y le dice al padre, solo Dios puede juzgar. ¿Quién te crees tú? ¿Tú eres juez? Solo Dios juzga. Ay, sí, verdad, hijito. Mateo capítulo 7, verso 1. Solo Dios juzga. Pasa nomás, chupa, compadre. Eso me suena a chantaje, a manipulación, a broma de pésimo gusto. Creo que ningún padre en sus cabales aceptaría eso. Cuando te dicen que no hay que juzgar, están poniendo en tela de juicio la capacidad y la autoridad de poner orden. Vuelvo al mismo caso. Llega el hijo borracho, se arma el relajo. El padre lo reprende. Le dice, ¿yo cuándo he hecho esto? Y el hijo le dice al papá, pero papá, ¿con qué moral me reclamas de que yo llegue borracho si vos llegaste borracho ayer y le agarraste a patadas a mi mamá? ¿De qué me vienes a hablar? ¿De qué me venís a hablar vos? Si ayer llegaste más borracho que yo y le pegaste a mi mamá. Eso sí es lo que combate el Mesías. Si tú eres culpable del mismo pecado, ¿con qué? Escucha, ¿con qué autoridad pretendes reprender el pecado? Si tú eres culpable exactamente de lo mismo. Aquí no estamos diciendo que los predicadores son santos, perfectos, que nunca nos equivocamos jamás, y que al primero que se equivoca tiramos la primera piedra, hay que lapidarlo, partirlo a pedazos. No, nadie está en contra de la persona. Nosotros lo que estamos juzgando, y esto quiero que me entendás, lo que nosotros tenemos que juzgar y aprender a juzgar son, escuche, acciones, palabras que pisotean la verdad. Dios juzga los corazones, pero los predicadores, más que en cualquier otra profesión inclusive, juzgamos, escuche, acciones que ponen en tela de juicio la mismísima verdad de Dios. Juzgamos lo evidente, lo palpable, lo que ya no se puede ocultar. En el pueblo de Dios no puede haber anarquía, mi amigo. Cuando yo digo, no hay que juzgar, entonces sencillo, Jesucristo estuvo en contra de la justicia. Entonces Jesucristo estuvo en contra de lo que hayan gobiernos en la tierra. Entonces la Biblia se contradeciría cuando dice que Dios pone autoridades. Entonces si Dios está en contra de juzgar, ¿cómo puede poner autoridades para que administren justicia? Esto es contradicción en Dios, no puede ser. Tendrían que cerrar la corte, tendrían que cerrar la policía, cerrar el gobierno. Viva, cada cual haga lo que le dé la gana, porque solo Dios juzga. Aquí nadie tiene derecho de reclamar nada, nadie tiene el derecho de corregir nada, nadie tiene el derecho de decir la verdad. Nadie, todo el mundo hace lo que le da la gana. Y esta sociedad por eso se ha vuelto tan tolerante, porque nadie cree tener el derecho de reprender al otro y todos creen tener el derecho de decir al otro que no tiene por qué meterse en su vida. Pero esto es la iglesia, pues esto no es el mundo. Y hay veces el mundo resulta más correcto que la iglesia. Es una barbarie. A los buenos llaman malos, a los malos llaman buenos, no los inconversos, la misma iglesia. Ahora le digo, mire, escuche, aún así, ya vuelvo por última vez al mismísimo ejemplo del hijo y el padre. Hijo borracho. Padre sale a reprender y el hijo le dice, pero ¿con qué moral vienes tú a reclamar? Si tú eras borracho, acordate cómo llegabas antes borracho a la casa y agarrabas a patadas a mi madre, a mis hermanos y a mí. ¿Con qué moral me venís vos a decir que no hay que beber? Cuando yo aprendí de vos y de tu mal ejemplo. Ese rato el padre siente un golpe, una cachetada en la cara. Pero el padre dice, un momentito, te equivocaste, mijito. Primero, yo soy tu padre. Segundo lugar, honra a tu padre y a tu madre. Tercero, lo que yo antes fui, Dios me lo perdonó. ¿Quién eres tú para tirarme algo que ya Dios me perdonó hace años? ¿Acaso yo no entregué mi vida a Dios y mi vida cambió? Desde que yo me entregué al Señor, ¿cuándo me viste llegar borracho a pegar a tu madre? ¿Cuándo te di ese ejemplo a ti? Nunca, entonces te callas. Entonces sí, ahí quita la viga y saca la paja. No le dice, ay, hijito, sí, yo antes era borracho, tú entonces sigue nomás mi camino, compadre. Entonces nadie quiere corregir el pecado ajeno. El padre ya no puede corregir al hijo, el juez no puede dictar sentencia y sancionar al delincuente y enviarlo a la cárcel, el gobierno no puede organizar el Estado, el gobierno no puede administrar justicia, no puede poner orden en la sociedad. Viva la anarquía, los ladrones y delincuentes hacen lo que les da la gana porque nadie tiene derecho a juzgar. Y como Dios ahorita no está en la tierra literal, claro, viva el pecado pues, hermano, viva el desenfreno, el caos y la anarquía. Y mire Romanos capítulo 2 para que vea de lo que estoy hablando. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso
1. ¿Encontraron? ¿Hola? Yo no. Aquí está. Ya. Mira, fíjate lo que dice. Verso 1. Por lo cual sos inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Haces lo mismo. O sea, el problema es que cuando yo soy culpable del mismo pecado, no tengo la moral de corregir al otro. No estoy diciendo que el Padre nunca se equivoca. No estoy diciendo que el Padre es un santo perfecto, una autoridad última en moral. No, pero el Padre no por eso pierde la autoridad de corregir, pues. ¿Me está escuchando? Aquí no se trata de que solo Dios juzga porque Dios es el único perfecto. Dios pone autoridad y la autoridad tiene la capacidad de poner orden. Y el pueblo de Dios no quiere disciplina porque se han vuelto unos niños malcriados. Que cuando el pastor de sana doctrina corrige, me voy a la iglesia, divide la iglesia y arma su propio kiosco al frente. Claro, por eso el Mesías dijo, se levantarán falsos profetas. No dice el diablo levantará, dice se levantarán. Son ellos mismos los que se levantan, dividiendo y destruyendo iglesias sanas, para meterse al G12, al crecimiento de ese modelo de Hashnuna, a hacer lo que les da la gana. Son ellos los que dividen la iglesia para armar su propio kiosco a su imagen y semejanza con los rebeldes y giles que le siguen. Los que nunca quieren someterse, los que se dejan arrastrar por viento de doctrina, porque nunca tuvieron madurez ni peso para discernir la verdad, mucho menos van a reconocer la mentira. ¿Y sabe, es lo más chistoso esto? Los que dicen, no hay que juzgar, cállate, cállate. Justo son gente que nunca leyó una Biblia. Pregúntale si alguna vez leyeron la Biblia de tapa a tapa. No lo hicieron. Y quieren venirse a hablar de algo que desconocen. Están bien, mire, esto me suena como, mire, escuche, viene el lobo, empieza a devorar las ovejitas, y una oveja viene y se levanta, escuche esto, ponga cuidado, el lobo entra en medio del rebaño y empieza a devorar las ovejas, y sale la oveja solidaria y dice, mire, el lobo viene disfrazado con piel de oveja, ojo, el lobo viene disfrazado con piel de oveja, no viene como lobo. Entonces la oveja le dice a las otras ovejas, hermanas ovejas, no juzguen al hermano lobo. Hambre debe tener, pobrecito. ¿De qué va a vivir el hermano lobo? Que coma nomás. Deje. No hay que juzgar al hermano lobo. Dios también lo ama al hermano lobo. ¿De qué va a vivir el hermanito lobo? No importa. Y tú no juzgues al lobo. Cállate. Juzgar es pecado. No hay que chismear, no hay que difamar. Oveja, ¿escuchaste? Y salen en defensa del bandido. Eso es lo más chistoso. Que cuando tú estás denunciando el pecado de un líder religioso que está atentando contra la fe y la sana doctrina y llamando a condenación eterna a millones de personas, ¿quiénes salen a defenderlo? Los burros. Y discúlpeme, con todo el respeto. Aquí no me venga usted a decir, hermano, usted nos está viniendo a insultar a la gente. No, mijito. La palabra de Dios dice, no seas como el mulo, como el caballo que no entiende. Y después Isaías dice, hasta el burro conoce el pesebre de su Señor y mi pueblo no entiende. Por lo menos el burro de Balaam, la burra habló, vio al profeta, vio al ángel y reprendió al profeta. El burro fue inteligente que metió a la burra primero y entraron los dos al arca y se salvaron. Pero hay gente que es más burra que el burro. Por lo menos el burro tuvo la capacidad de reconocer que venía diluvio y se metió al arca. Claro, se aseguró la sobrevivencia. El burro no fue tan burro. Pero a veces ese silencio cómplice, ese silencio alcahuete de la iglesia convierte a estos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas en auténticos tiranos. Pero la culpa no es del cochino, sino de quien le da el afrecho y cada cual tiene el pastor que se merece, porque nadie es víctima de un falso profeta, son cómplices de él. Nadie es víctima, son cómplices. Porque ¿cómo puede ser posible? Mire, yo he mostrado un video acá, cuando Ana Méndez está predicando en las asambleas de Dios de Ecuador y se coloca un billete en la oreja y les dice, vamos a escuchar hablar a los billetes. Teólogos, hombres de seminario, con títulos de doctor en divinidades, doctor en teología, aplaudiendo. Que son burros, no ovejas. ¿Cómo no van a reaccionar? Y lo que me llama la atención es que nadie, ni uno, se atrevió a decir, oye, ¿qué le pasa, vieja bruja? ¿Desde cuándo el billete habla? En parte también sabe por qué.
Porque donde que se defendía esa persona e intentaba defender a las otras ovejas, le caían a palos las mismas ovejas. ¿Qué te pasa? No hay que juzgar a la sierva. Increíble, a defender al pecador que atenta contra la palabra para dañar el rebaño. ¡Qué bárbaro! A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Ahora dicen, hermano, y aquí entro en otro punto, es que no es ético, no es moral. ¿Y a mí qué rayos me importa lo que diga la ética? Es que no va con la ética ministerial. Ética ministerial, a ver dónde en la Biblia habla de ética ministerial. A ver. Ya no sé, San Juan, San Pablo, Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Apocalipsis. Ética, aquí no aparece la palabra ética, aparece la palabra verdad. ¿Qué es la ética? Proviene de la palabra ethos en griego. Y la ética es parte de la axiología. Y la axiología es una parte clave de la filosofía grecorromana. La axiología es la teoría de los valores, la catalogación de valores hechas no por Dios sino por el humano. Y le pongo un ejemplo. En Grecia habían dos grupos fuertes, terribles, epicúreos y estoicos. Los epicúreos decían: el ser humano fue creado para disfrutar el placer, no te prives de nada, esta vida se vive solo una vez, disfrútala como quieras. Listo. Y salen los estoicos y dicen: no, no es así, no es así. Ante las pasiones bajas y desordenadas, uno tiene que estar firme, estoicamente, a aguantar el embate de la inclinación al mal. Mira, ahí está. Ahora, unos defienden una posición, nosotros la otra. Ahora, ¿cuál tiene la verdad? Si los dos son éticos a su manera. La mujer dice: mi marido no me satisface en la cama, tengo todo el derecho de tomar otro hombre. Ético para ella. Me parece ético. Me parece ético. El delincuente siente que es ético salir a robar para dar de comer a sus hijos. Él dice: es ético que yo robe, por último tengo que dar de comer a mi familia, por último ¿qué culpa tengo yo de que no haya trabajo? Y bla, 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 a justificar sus acciones. Y dice: no, es ético. Claro, los homosexuales dicen: ¿con qué ética? ¿Dónde está la ética, la moral? Hay que tolerar, hay que aceptar. Y creen que la tolerancia es una virtud cuando es un pecado. La Biblia dice: tengo contra ti que toleras a Jezabel. La tolerancia es un pecado, no es una virtud bíblica, mi amigo. La tolerancia es aceptar lo que Dios rechaza. Es aceptar lo inaceptable. Dios es paciente, no tolerante, mi amigo, porque Dios no es alcahuete del pecado. Dios no es promotor del pecado. Pero estos conceptos tan elementales y básicos, ¿cómo no se pueden entender tan fácilmente? Nosotros aquí no estamos defendiendo los valores humanos. No estamos defendiendo lo que consideraba Aristóteles, Sócrates, Platón, Demóstenes, Anaxágoras, Pitágoras. Nosotros no estamos defendiendo lo que ellos consideraban como bueno o malo, porque también eran seres humanos que catalogaban lo bueno y lo malo según su conveniencia. Hoy para mí es malo robar, pero si mañana necesito lo hago, pues por último, ¿qué ético no ves? Necesito. Por eso la palabra de Dios está por encima de cualquier norma humana. Y la Biblia no pondera lo moral ni lo ético, pondera la verdad de Dios, no del hombre. Por eso la Biblia es el valor absoluto y supremo para decir lo que es bueno y malo y lo que es perfecto. Entonces, de lo contrario, entonces sencillamente, compadre, estudiemos a Pitágoras, estudiemos a Platón, a Sócrates. ¿Qué hacemos leyendo la Biblia? Y Colosenses dice: nadie los engañe por medio de huecas sutilezas y filosofías y de los rudimentos de este mundo. Cuando habla de rudimento, no está hablando de rudimentario, que quiere decir arcaico. No, rudimento quiere decir valoración humana. Rudimento quiere decir valoración, categoría de valoración. La axiología le enseña en la filosofía griega a la sociedad grecorromana qué es bueno, qué es malo, qué es agridulce, dulce, factible, reprobable, etc. La axiología, entre ellas, tiene la ética y la moral como sus instrumentos de expresión. Y el famoso filósofo, se me fue el nombre, perdónenme un segundito, el que hizo la tabla en sí sobre los valores axiológicos, Alpire, el filósofo francés Alpire, es el que catalogó los valores. Pero los valores humanos, pues hermano, los valores humanistas. Pero nosotros no estamos defendiendo valores humanistas. De lo contrario, ya no estamos en la verdad, porque ya no queremos agradar a Dios, sino al compañero, al hombre, al ser humano. La verdad de Dios está por encima de la ética o de la moral humana. Y si hay algo que es ético, ya tanto hinchan con la palabra ético, ya, no es ético, no es ético. Bueno, ya, entonces, sencillo, pues hermano, no hay nada más ético que la verdad.
Y la verdad está por encima del predicador, por encima de la persona, porque el amor no pisotea la verdad. El amor no puede pisotear la verdad. En nombre del amor no puedo taparme los ojos ante la verdad para defender la mentira. El amor no pisotea la verdad, la proclama sin temor. La peor injusticia y barbarie es negarme a decir la verdad en nombre del amor, cuando el amor precisamente combate la mentira diciendo la verdad. De lo contrario, descontextualizamos todo y hacemos nuestro propio circo, nuestra propia teología, nuestra propia elocuencia humana. Y dejamos de predicar la palabra de Dios para predicar lo que nos conviene o lo que le gusta a la gente escuchar. Por eso hoy en día le digo, cada cual tiene el pastor que merece. Así como vos cuando vas manejando tu carro pones la música que te agrada, cambias el dial, mueves el dial hasta escuchar lo que te agrada, la gente anda como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia, porque quiere escuchar solo lo que le da la gana de escuchar y no lo que Dios le dice. Por eso no son víctimas de los falsos profetas, son cómplices, porque tienen lo que merecen. Porque como está escrito en la palabra de Dios, yo os daré pastores conforme a vuestro corazón. Exacto, y si el corazón del pueblo es torcido, tienen lo que buscan. Porque mi amigo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hay en el corazón de estos predicadores es dinero, y de eso hablan. Y la gente que los escucha en su corazón también tiene dinero. En pocas palabras, mi amigo, el ambicioso y el codicioso, entre los dos se engañan y merecido tienen. Por corruptos. Por vender la palabra, por distorsionarla y vender una mentira. Ni siquiera. Y es más, yo quiero ser claro en esto. Mi amigo Mario Pablo, yo estimo mucho a él, lo quiero mucho. Y Mario Pablo, yo te voy a decir una cosa, amado hermano, escuchen bien todos. Nosotros no podemos seguir utilizando el término teología de la prosperidad. Me parece hacer un favor al diablo. Eso no es teología, mi amigo. Es una filosofía de la codicia. Es convertir la palabra de Dios en un manual de economía. Ni siquiera merece llamarse teología. No porque usen 2 o 3 versículos de la Biblia y encima mal interpretados. Vamos a creer